Muy buenos días, bienvenido cada uno a Conectado con el Cielo. Vamos a estudiar la palabra de Dios este día, pero antes vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder pedir la bendición de Dios para el estudio de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Nos das un nuevo día, nos das una nueva semana, Señor. Y Padre, gracias por las fuerzas que tenemos para esta nueva semana. Nos has fortalecido, Señor, y ahora, Padre, queremos estudiar tu palabra, pero queremos hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Que sea seas nuestro instructor en esta mañana y que podamos aprender mucho, Señor, y sobre todo también, Padre, que podamos poner en práctica los consejos de este estudio, de este tema durante esta semana. Muy importante para cada uno de nosotros, para nuestra convivencia, para poder vivir y poder comunicarnos eh, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda darnos esa sabiduría y esos frutos que tanto son necesarios para poder convivir los unos con los otros. Acompáñanos, Señor, y bendice a mi hermano, a mi amigo que está al otro lado de esta pantalla, escuchando tu palabra en esta ocasión. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos y acompáñanos. Esa es nuestra petición. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Bien, y continuamos entonces con el estudio de este trimestre. Lecciones de Josué acerca de la fe. Todavía estamos sacando lecciones del libro de Josué, de la historia de Josué. Y para esta semana, llegamos ya a la lección número 11. El tema es Morando en la Tierra. Y para hoy, domingo 7 de noviembre, el título para el estudio de hoy es Compromiso. Ese es el título para el estudio de hoy. Y es que luego de la conquista de la tierra prometida, luego de la distribución de la tierra de Canaán a cada una de las tribus, el pueblo de Israel ahora se disponía ya a vivir en comunión, a morar en la tierra prometida. Ya era el momento de vivir como una comunidad. Y eso no es fácil. No es fácil porque cada quien tiene su carácter y es difícil la convivencia, es difícil vivir en comunidad. Y el estudio de hoy se trata eh, sobre un asunto de tres tribus, ¿verdad? Y por eso es que antes quiero leer el libro el texto bíblico en Josué 13 versículos 8 y la parte final del versículo 12. Y dice de la siguiente manera, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Y el versículo 12 termina diciendo, pues Moisés los derrotó y los echó, ¿verdad? Ahí queda claro de que ya la tierra donde iban a habitar dos tribus y la mitad de Manasés, porque la otra mitad sí vivió y sí vivió al otro lado del Jordán, ¿verdad? Vivió en Canaán. Entonces, estas tribus sí recibieron su heredad, ¿verdad? Pero no la recibieron en Canaán, la recibieron al otro lado del Jordán. Allí es donde ellos decidieron establecerse y lo solicitaron a Moisés, ¿verdad? Aunque Moisés creo que parece por ahí que no le pareció mucho el hecho de que estas dos tribus y la mitad de Manasés decidieran establecerse antes al otro lado del Jordán. Y es porque creyeron que lo que estas tribus era
era lo que tenían era miedo de poder pasar el Jordán y participar en la conquista de Canaán. Eso era lo que ellos creían. Pero entonces viene estas tribus que no habitaron en Canaán como las demás tribus, eh, vienen y le dijeron a Moisés que los que iban a cruzar con ellos iban a ser los guerreros, iban a ser aquellos hombres que iban a luchar, que iban a apoyar a las demás tribus en la conquista de Canaán. ¿Verdad? Entonces ya con eso ellos estaban como quitando cualquier duda de que ellos no querían pasar el río Jordán para vivir en la Canaán y conquistarla, que no querían hacer eso porque tenían miedo dudaban, ¿verdad? Al atravesar el Jordán y pensaban que por eso era el que no querían. Entonces, esta decisión de las tribus de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, esta decisión también les trajo consecuencias. Pero ese no es el tema de hoy. Ese tema lo veremos el día de mañana, en el estudio de mañana. Lo que vamos a resaltar en el estudio de hoy es la decisión de acompañar a los israelitas. Esa fue la decisión, eso fue a lo que se comprometieron estas tribus, se comprometieron con Moisés, acompañarlos para la conquista de la tierra prometida. Y el estudio está basado en Josué 22, 1 al 8. Son 8 versículos, pero solamente vamos a leer algunos ahí conforme vayamos avanzando en el estudio. Versículos 1 al 3 vamos a leer ahorita, donde dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, a la otra, a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz y a todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Al final, eh, estas dos tribus y media no hicieron eh, ese compromiso, ni cumplieron ese compromiso por, por obedecerle a Moisés o por obedecerle a Josué. Lo hicieron porque estaban comprometidos con Dios, porque obedecieron a Dios. Ese fue el asunto. Entonces, después de acuerdo a lo que leímos en el texto, después de la distribución de la tierra prometida a las diferentes tribus, ahora llegó el momento en que Josué llamó a las dos tribus y media para que volvieran con sus familias. Imaginémonos cuánto tiempo hacía que estos guerreros de estas tribus habían dejado a, a sus familias al otro lado. Tenían 6 o 7 años de no ver a sus familias y habían cruzado el río Jordán, habían cruzado el río Jordán porque sin saber si iban a regresar. Iban a una batalla, no sabían si iban a regresar porque podían morir en una guerra y así habían dejado a sus familias al otro lado del Jordán. Y ahora Josué eh, ya estaba llamándolos para que ellos volvieran con sus familias, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, durante esos 6 o 7 años, estos guerreros de estas dos tribus y la mitad de Manasés, durante este tiempo ellos estuvieron cumpliendo con su obligación para con sus hermanos y habían dado lo mejor durante cada batalla. Pero eso es lo que habían hecho ellos, habían dado lo mejor, lo mejor. Y es digno, ¿verdad?, de hacer notar, como dice el versículo 3 durante este largo tiempo.
dice el versículo 3, ¿verdad? De la conquista, ellos no registraron, o por lo menos no está registrada ninguna queja de parte de ellos. Solamente aquella queja que fue durante la distribución de las tierras, aquella queja que la tribu de José hizo y eso está registrado en el capítulo 17, ¿verdad? Fue la única queja, ¿verdad? Algo totalmente diferente a lo que aconteció durante los 40 años de peregrinación en el desierto, donde se quejaban, donde murmuraban, ¿verdad? Contra Dios. Y aquí vamos a extraer una lección para nosotros. Y es que no había murmuración ni nada por el estilo, porque mientras los israelitas estuvieron ocupados, mientras ellos estuvieron empeñados en las conquistas, en esos éxitos, en las actividades que tenía que ver con la conquista de Canaán, mientras ellos estuvieron en eso, ellos estaban ocupados y estaban contentos. Y esta es la lección que podemos extraer, ¿verdad? Para nosotros podemos aprender. Lo mismo ocurre hoy. Cuando la iglesia es activa, cuando la iglesia lleva a cabo un programa, ¿verdad? Que implica progreso y donde participan todos sus miembros, en esas actividades, en ese momento, hay una notable ausencia de críticas, de quejas y de murmuraciones. ¿Por qué? Porque la iglesia está ocupada en el trabajo, en la obra de Dios. Está ocupada haciendo lo que tiene que hacer como pueblo de Dios. Entonces, cuando todos sus miembros están ocupados haciendo en un programa, ¿verdad? En cualquier actividad de la iglesia, entonces no hay murmuras, no hay quejas, ¿verdad? No hay críticas, porque la iglesia está ocupada. Entonces, ahora vemos a Josué felicitando a estas dos tribus y media, ¿verdad? Por haber cumplido con el acuerdo que hicieron con Moisés antes de cruzar el río Jordán. Y ahora Josué les comunica que ya es momento de regresar a sus casas y con sus familias al otro lado del Jordán. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Que cuando nosotros hacemos un compromiso, debemos tratar de cumplir cada una de las partes del acuerdo, ¿verdad? No debemos olvidarnos de nuestros compromisos. ¿Cuántos hermanos en la iglesia prometen hacer algo y al final no cumplen? Y en nuestro estudio de hoy estamos aprendiendo que las tribus, ¿verdad? Que estas tribus, estamos aprendiendo de estas tribus que debemos cumplir a cabalidad si prometemos algo. Ellos cumplieron, así como ellos cumplieron, y Josué hasta los estaba felicitando. Así debemos cumplir nosotros cuando nos comprometemos a hacer algo en nuestras iglesias. Y ahora viene el consejo de Josué, viene la exhortación para estos guerreros. Josué 22, 5 y 6. Dice, ahí es cuando Josué los despidió y les dijo, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y les hagáis, dice, y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y el versículo 6 termina diciendo, y Josué dice, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Interesante la manera en que Josué despide a estas dos tribus y media. Les da palabras de consuelo, de consejo, ¿verdad? Y les da palabras de amonestación espiritual.
Les advierte que su única seguridad estaría en la estricta obediencia a todas las órdenes de Dios. Eso es lo que les dijo Josué a ellos, ¿verdad? No era en la obediencia a Moisés, no era en la obediencia a Josué en la que ellos iban a encontrar el éxito o iban a encontrar su seguridad. Eso lo iban a encontrar en la obediencia a Dios. Eso es lo que a ellos les iba a dar seguridad. Ellos se habían mantenido fieles y leales a Dios. Y es que Josué, eh, todo esto que Josué les dijo a estos guerreros, Josué lo había aprendido de Moisés. Y yo vuelvo a recordar y vuelvo a mencionar que Josué había aprendido algo de Moisés y ahora mencionamos, estamos en este estudio y se menciona lo que Josué hizo con estos dos tribus y media, ¿verdad? Josué esto lo había aprendido de Moisés, lo tenía grabado en su mente y a lo mejor hasta quizá funcionaba en automático, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera. ¿Qué actitud esta de Josué como líder? Así como esta actitud de Josué con estos líderes, con estas tribus, así debería de ser las relaciones dentro de nuestras iglesias. La unidad en nuestras iglesias se va a lograr cuando seamos fieles y leales a Dios. Hasta entonces nos vamos a llevar bien con nuestros hermanos. Nos vamos a llevar bien también con nuestra familia. Cuando nos comprometamos con Dios y cumplamos nuestro compromiso con Dios, entonces vamos a cumplir nuestros compromisos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Primero, debemos de tener una buena relación con Dios y entonces vamos a estar listos para tener una buena relación con nuestros hermanos. ¿Cómo está tu hábito de estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu hábito de la oración? ¿Cómo está tu hábito de tu comunión con Dios? Cuando nosotros tengamos esos hábitos, entonces nosotros vamos a estar listos para cumplir nuestros compromisos y no solo con nuestros hermanos, sino que principalmente cumplir nuestros compromisos con Dios. Cuando eso suceda, entonces vamos a estar más pendientes de nuestros hermanos, tanto de sus necesidades espirituales como de sus necesidades materiales, perdón, como de sus necesidades espirituales. Hasta entonces vamos a ser así. Y por eso es que, así como ellos comenzaban a vivir en comunidad, nosotros vivimos en comunidad también. Y debemos honrar nuestros compromisos, ya sea con Dios o con nuestros hermanos. Te esperamos mañana acá en Conectados con el Cielo para otro estudio, ¿verdad? Otro estudio muy interesante. Vamos a ver qué pasó con esa decisión que habían tomado eh, estas dos tribus y media. Eso trajo consecuencias y eso es lo que vamos a estudiar el día de mañana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.